¿Sabías que no es la renta ni la comida lo que realmente vacía tus bolsillos en Corea del Sur? Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Sino esas compras de 2, 3 dólares que parecen nada. Hoy te voy a mostrar cómo los microgastos pueden comerse tu presupuesto entero y lo más importante, cómo evitarlos. Hola mundo, soy Lina. Viviendo en Corea me di cuenta de que el verdadero enemigo del presupuesto no está en lo grande, sino en lo pequeño. El café que parece inofensivo, el metro que usas todos los días, las aplicaciones que pagas sin darte cuenta, las compritas en el Daiso, todo eso va sumando y se vuelve una bola de nieve. Hoy te voy a contar mi experiencia real, cómo los microgastos funcionan en Corea del Sur y lo mejor, qué puedes hacer para controlarlos y que tu dinero no se esfume. Así que comencemos. Pero, ¿qué son los microgastos? No lo sé, tú dime. Son esas pequeñas compras que parecen inofensivas. $1 aquí, $3 allá, 1000 wones más y cuando sumas al final del mes, ¡pum!, tu billetera llora. En Corea son muy comunes. ¿Por qué? Porque culturalmente hay muchas tentaciones. Por ejemplo, la cultura del café, que no es solo tomarte uno en un Starbucks, sino que cada esquina tiene cafeterías estéticas preciosas que invitan a entrar, que realmente hacen del café o del té una experiencia. Otro ejemplo son las convenience store, esas tienditas abiertas 24/7 como el GS25 o el CU, donde dices voy por agua y sales con ramen, helado, bebidas energéticas y hasta una mascarilla. Y ni hablar de las aplicaciones, porque aquí la vida digital está súper integrada. Entonces, el delivery de comida, cupán, transporte, la música, clases online, de todo. Yo la primera semana dije, son solo $2, no pasa nada. Cuando revisé la tarjeta, ya iban en $120 de solo cositas pequeñas. Imagínate la cara que puse. Así que vamos a desmenuzar los principales microgastos que yo misma viví. El primero, transporte. El metro de Seúl cuesta entre $1 a $1.50 por trayecto. Suena barato, pero si haces 2 o 3 viajes al día, en un mes puedes estar gastando de $60 a $80 solo en transporte. El segundo, los cafés. Un latte promedio cuesta entre $4 a $5. Si tomas 3 a la semana, eso ya son casi $60 al mes. Y ojo, aquí el café es más una experiencia que una bebida, así que caes fácilmente. La variedad de sitios y temáticas es interminable y todas son súper hermosas. La tercera son las convenience stores. Entras por un snack de $1, ejemplo, un sanga kimbap, el triangulito, y terminas gastando $8 en cositas para picar. Al mes, sin darte cuenta, pueden ser $100 en puro antojo. La cuarta son las aplicaciones, deliveries como Coupang, Eats, hasta Netflix, Spotify, aplicación de idiomas. Aquí es normal tener de 3 a 4 suscripciones activas. Te pongo mi ejemplo. Una vez dije, voy a pedirme una ensaladita rápida. Llegó deliciosa, sí, la disfruté, pero con el envío fueron $12 y me reí sola porque dije, por ese precio me hago un banquete en mi casa. Y claro, a veces uno se autoengaña. Me lo merezco, es solo por hoy. ¡No creo! El problema es que ese solo hoy se repite 3 veces por semana. ¿Te suena familiar? No. Bueno, sí. ¿Cuál es el impacto en el presupuesto? Ahora, compara esos microgastos con los grandes gastos. La renta, seguro médico, comida mensual, esos los calculas, los planeas, pero los microgastos son traicioneros porque no se sienten. Un cálculo real mío son $70 en transporte, 60 en cafés, 100 en convenience store, $40 en aplicaciones, un total de $270 en un mes. ¿Ves lo peligroso que es? Con $270 podrías pagar casi medio mes de renta en algunos barrios de Seúl, inclusive un vuelo doméstico, ida y vuelta a Busan.
Y lo curioso es que cuando un extranjero viene a Corea se preocupa por los grandes gastos, cuando en realidad lo que más drena es lo pequeño. Si hasta aquí te sorprendió lo rápido que se suman esos gastos, espera escuchar lo que sigue, porque te voy a mostrar cómo los coreanos lo convierten en hábito y cómo tú puedes hackear tu presupuesto para no caer en esa trampa. Por cierto, quiero leerte. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es el microgasto que más drena tu billetera en tu país? ¿El café, el delivery, los snacks? Me encantaría saberlo y dale un like a este video. Pero, ¿cómo controlar los microgastos? Lo mejor es que sí se pueden controlar. Aquí te comparto lo que me funcionó. Primero, aplicaciones de presupuesto. Yo uso una que me avisa cada vez que gasto y créeme, duele ver la notificación cuando solo era un juguito. O si eres aún más psicorrígido, puedes crear tu propia plantilla de gastos en un cuadro de Excel. Segundo, meal prep en casa. Cocinar al menos 3 días a la semana. Con eso ahorras delivery y compras impulsivas o compras de último momento por hambre. El tercero, delivery pero con límites. Me pongo un máximo de 2 veces al mes. El cuarto es el transporte, la T-Money Card. Recargo un monto fijo semanal, lo que sé que voy a gastar obligatoriamente. Cuando se acaba, antes de finalizar la semana completa, ya sé que debo reorganizar mis viajes. Tener conciencia, decir, ok, cada café me cuesta $5. ¿Realmente lo necesito o quiero ahorrar para un viaje? Ejemplo, ir a la playa más cercana o visitar los parques nacionales a las afueras de Seúl o viajar a Busan, etc. Y ojo, no se trata de nunca disfrutar. Yo sigo yendo a mis cafés favoritos y obviamente conociendo cafés nuevos, pero ahora los disfruto sabiendo que son un regalo y no una fuga. Te cuento algo de mi experiencia personal. Cuando empecé a vivir en Corea, me daba culpa cada vez que veía que había gastado 200 o $300 en puras cositas pequeñas. Pero luego entendí que aquí culturalmente estos microgastos también representan algo importante. La pausa del café, el compartir con amigos en un convenience store a las 2 de la mañana, la comodidad de pedir comida después de un largo día de trabajo o de turismo. Entonces, más que culparte, la clave está en encontrar tu propio balance, disfrutar lo que realmente te hace feliz y cortar lo que no aporta nada a tu vida. Al final, gastar también es vivir, pero hacerlo de manera consciente es lo que marca la diferencia. Todo con organización y propósito de viajar. Porque seamos sinceros, nadie quiere regresar a su país diciendo que conoció todas las tiendas de conveniencia de Seúl, pero no fue a la Namsan Tower, ¿verdad? Así que ya sabes, los microgastos son pequeños, pero juntos tienen un gran impacto. En Corea o en cualquier país, lo invisible también pesa en tu bolsillo. Recuerda, lo pequeño suma y entenderlo puede transformar tu vida financiera. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita, porque aquí comparto experiencias reales de Corea del Sur y tips que pueden transformar tu día a día. Soy Lina y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!